Hola, buenas de nuevo. Voy a continuar con la regla de la cadena, en este caso con la función exponencial de una función. En el primer ejemplo, y igual a e elevado a la raíz de x, tenemos una composición, puesto que si fuera e elevado solo a x, sería la función elemental, como veis aquí en las fórmulas de derivación de las funciones elementales. E elevado a x elemental. Si ya en vez de x hay cualquier otra función, como en este caso es una raíz cuadrada, pues ya es una composición. ¿Cuál es aquí la función principal? Pues es la exponencial. Y la función que está dentro es la raíz de x, ¿vale? Entonces, ¿cómo la derivamos? Pues si yo normalmente una función exponencial, su derivada es ella misma, pues aquí también va a ser ella misma, e elevado a raíz de x. Se queda igual, dejando la f tal cual. Pero ahora hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Lo de dentro en este caso es la f, que es la raíz de x. Y la raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x. Y esto lo podríamos expresar en una única fracción de esta manera, ¿vale? Y no se puede simplificar. El siguiente sería 3 elevado al seno de x. Aquí volvemos a tener una exponencial de base 3 y en el exponente no hay únicamente una x, porque en ese caso sería elemental, sino que hay un seno. Entonces es la exponencial de un seno. Por tanto, la función principal es la exponencial y la función seno de x es la f, la que está dentro. Entonces, ¿cómo derivo una función exponencial de base 3? Pues la derivada sería 3 elevado a x, en este caso 3 elevado a f, por el logaritmo neperiano de 3. Esa sería la derivada de 3 elevado a x, en este caso sería 3 elevado a x por logaritmo de 3, pero 3 elevado a f pues es 3 elevado a f por logaritmo neperiano de 3. Y ahora por la derivada de f, ¿vale? Mirad la fórmula que siempre es la derivada de la función dejando dentro f y luego por la derivada de f. Y la derivada de f, que es el seno, en este caso es el coseno, ¿de acuerdo? Y un último ejemplo de exponencial sería 4 elevado a x al cubo. Aquí lo mismo, la función principal es la exponencial de base 4, pero en el exponente no solo hay una x. Si solo hubiera una x, pues sería elemental, pero en este caso hay una potencia, así que es la exponencial de una potencia. Aquí el título es exponencial de una función. En función pon lo que quieras. Pon raíz cuadrada, seno, potencia, lo que sea, cualquier tipo de función, pero es una exponencial siempre, en el exponente donde está la x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo la derivaríamos? Pues la derivada sería 4 elevado a f por logaritmo neperiano de 4 por la derivada de f. Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí, para no confundir que esto fuera el logaritmo de 4 por 3, ¿vale? Le podemos poner aquí un paréntesis y así ya se ve que son tres términos diferentes. Y ahora voy a poner las fórmulas generales. Si yo tengo la función elemental e elevado a x, su derivada es e elevado a x, ¿vale? Si lo que tengo es la composición de e elevado a f, a una función cualquiera, su derivada es e elevado a f por la derivada de f. Siempre estoy haciendo la regla de la cadena. La derivada de la función dejando la f por la derivada de f. Y si es de base a, un número cualquiera, 2, 3, 5, el número que sea, pues la derivada de la elemental sería a elevado a x por logaritmo neperiano de a, y de la composición, si tenemos a elevado a f, una función cualquiera, sería a elevado a f por logaritmo neperiano de a por la derivada de f. ¿Vale? Aquí, para no confundir esto, estaría bien ponerle un paréntesis o ponerlo delante. Y pasamos al último tipo, que sería la logarítmica. La logarítmica de una función. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos la logarítmica de la raíz de x, el logaritmo neperiano de la raíz de x. Si solo pudiéramos decir el nombre de esta función con una palabra, diríamos que es un logaritmo, ¿vale? Pero dentro del argumento, en vez de tener solo una x, que en ese caso sería elemental, como veis aquí, tiene una raíz, tiene otra función. Entonces, el logaritmo de una función, en este caso de una raíz. Logarítmica de una raíz. ¿Cómo se deriva? Pues si la derivada de un logaritmo, por reglas generales, de un logaritmo neperiano es 1 partido de x, por regla general no, cuando es la elemental es 1 partido de x, pues aquí va a ser 1 partido, pero no de x, sino de la función de raíz de x, ¿vale? 1 partido de f. Y ahora, por la derivada de f. ¿Cuál es la derivada de f? De la raíz de x. Pues 1 partido de 2 por la raíz de x. ¿Veis? La raíz de x sale mucho y cuando sale es muy rápido ponerlo si te sabes la fórmula. Si te tienes que poner a ponerlo como potencia, a derivar y tal, pues es más largo, ¿vale? Pero también valdría ese método. ¿Y cuánto da esto? 1 por 1 en el numerador
da 1. En el denominador el 2 lo voy a poner delante y ahora raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, que es x. Pues da 1 partido de 2x, ¿vale? Si lo simplificamos. El segundo ejemplo, tenemos otro logaritmo neperiano, en este caso de una exponencial. Logaritmo neperiano de 3 elevado a x. Pues, ¿cómo se deriva el logaritmo neperiano? Pues, como acabamos de decir, 1 partido de x. En este caso, 1 partido de f. 1 partido de 3 elevado a x. ¿Vale? Por la derivada de lo de dentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de dentro? 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Y eso se puede simplificar porque tenemos en el numerador un 3 elevado a x y en el denominador un 3 elevado a x. Pues queda logaritmo neperiano de 3. ¿Vale? Voy a poner aquí entonces la fórmula. La elemental del logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 partido de x. No estoy escribiendo todo el rato ni la y ni la y' porque lo he puesto aquí arriba, ¿eh? Lo primero que pongo es y, lo segundo y', para no tener que escribirlo todo el tiempo. Y cuando tenemos el logaritmo neperiano de una función, la derivada es 1 partido de esa función por la derivada de la función. Y esto se puede poner más sencillo, f' partido por f, que es la fórmula que normalmente se suele aprender la gente, ¿vale? Que es arriba pongo la derivada de la función y abajo la función, ¿vale? Y vamos ahora con una logarítmica de base cualquiera. En este caso de base 10, que no sea la base e. Logaritmo decimal de x al cuadrado menos x. Esta función es un logaritmo de un polinomio. Entonces, ¿cómo la derivo? Pues derivo como yo derivaría el logaritmo decimal de x, que en este caso es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 10, es decir, 1 partido, pero no de x, sino de f. 1 partido de f por el logaritmo neperiano de 10 y ahora por la derivada de lo de dentro. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos x? Pues 2x menos 1, ¿vale? Y esto se escribe 2x menos 1 partido de x al cuadrado menos x por logaritmo neperiano de 10. Y ahí no se puede ya simplificar más, ¿vale? Como os decía, voy a hacer un último... No se está viendo lo último, ¿no? Ahí. Voy a hacer aquí la última fórmula, que es si tengo el logaritmo en base a de x, que es la elemental, su derivada es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de a. Si tengo la composición, el logaritmo en base a de f de una función cualquiera, su derivada es 1 partido de f por el logaritmo neperiano de a por la derivada de f. Y esto, igual que antes, se puede poner la derivada de f partido de f por el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto ejemplos de todas. Me ha faltado por ver ejemplos de una radical de índice n, pero el procedimiento es completamente análogo a todo lo que hemos hecho, ¿vale? Las demás sí las he visto y ahora lo importante es practicar. Ahora, cuando veáis una función y la tengáis que derivar, lo primero que tenéis que pensar es si es elemental o si es una composición. Eso es lo primero. Si es elemental, pues estas reglas de derivación de aquí y como mucho las de sus operaciones, ¿vale? Que las pongo aquí un momento. Las de las operaciones, porque puede ser que sea elemental, pero que esté multiplicada por una constante, que haya dos sumando, que haya dos funciones multiplicando o dividiendo. Pues todas se harían con las funciones elementales y sus operaciones. Ahora, si la función es compuesta, como aquí, por ejemplo, la potencia de un seno, el seno de una potencia, la exponencial de un seno, el logaritmo de una exponencial, siempre que haya dos funciones es una composición. Podría haber incluso 3 o 4, ¿vale? Pero yo aquí solo he visto de 2. Entonces, si son de 2, voy a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Pero para hacer esta derivada, la derivada de g, voy a tener que aplicar las reglas de derivación elementales y para hacer la derivada de f también, ¿vale? Es decir, hace falta todo. Pero lo primero es darnos cuenta de que es una función compuesta e identificar cuál es la función principal y cuál es la que está dentro, ¿vale? Porque si no lo haríamos al revés. Si aquí yo digo que la principal es el 2 elevado a x y pongo que la derivada es 2 elevado a x por logaritmo de 2, ya estaría mal, ¿vale? Tengo que hacer la derivada de la de fuera. Siempre la g es la de fuera, la función principal, ¿vale? La función principal es el coseno, pues yo hago menos seno de esa función y luego por la derivada de la función que está dentro, ¿vale? Esa es la regla de la cadena. Y ahora, como siempre digo en matemáticas, para aprender hay que practicar, pero con las derivadas mucho más. Y sobre todo con la regla de la cadena, porque ya como veis, necesitamos utilizar las reglas de derivación elementales, las operaciones y la regla de la cadena.
son muchas cosas, es fácil poderos confundir, entonces hay que practicar mucho, ¿vale? Así que esto no se ve, bueno, no pasa nada, ¿vale? Ahí lo que quedaba era la regla del cociente. Entonces espero que practiquéis mucho y que lo hayáis entendido, pero lo más importante es practicar, ¿vale? Venga, saludos.